Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Hola, muy buenas tardes, yo soy Marlene Logo y estás en Museos de México Legendario. El día de hoy vamos a hablar de un museo que es interesante por las historias, porque es una ilustración de algo que pasó, un hecho histórico que no es tan grato, pero que está ahí en el siglo XVI-XVIII, cuando la humanidad atravesaba por uno de los capítulos más oscuros de la historia. Nos referimos a la Inquisición y el día de hoy vamos al Museo de la Tortura. Y para platicarnos de este interesante museo hemos invitado a Sebastián Herrera, quien es guía del museo. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Museos de México Legendario. Muchas gracias. Agradecemos también su invitación para poder estar en este programa y poder compartir un poco de lo que es el Museo de la Tortura y la historia como tal de todos estos hechos que sucedieron a lo largo del tiempo. ¿Qué es el Museo de la Tortura? El Museo de la Tortura es un museo donde se recopilan instrumentos propiamente, como su nombre lo dice, de tortura, y no solamente esto, sino también instrumentos de humillación pública, instrumentos de pena de muerte e instrumentos que aún se siguen utilizando algunos de ellos en la actualidad, ya no como en aquel entonces que eran más abruptas las ejecuciones o que se realizaban como tal las obras de estos instrumentos, pero tenemos, digamos, la gran variedad de instrumentos que se utilizaron principalmente en Europa medieval. A mí me tocó ver la exposición en algunos otros lugares. Esto te estoy hablando de más o menos como por el 2007, 2008. Me tocó verlo todavía en lo que es el Museo de Medicina, ahí en el Centro Histórico. Tengo también ahí algunas anécdotas de esa exposición. A mí me gustó mucho. ¿Cómo es este proceso de ser una exposición itinerante a ahora ser un museo local? Como tal, digamos, toda esta trayectoria que ha tenido la exposición como tal, ahora ya el museo, se remonta más o menos a unos 20 años atrás, cuando aproximadamente llegó a México en el Museo de Medicina. Estuvo poco tiempo ahí. Lo que se hace ahí en ese Museo de Medicina es invitar a la exposición que ya se tenía, digamos, prevista en Italia, que en Italia tiene, digamos, como que la gran sede, los museos que maneja la empresa. Entonces ven un interés por utilizar ese palacio para darle un poquito más de renombre a esta situación, ya que ese fue como tal el sitio en donde se realizaron todos los procesos en la Nueva España como tal. Pasan bastantes años que la exposición fue, digamos, pasando por distintos lugares a lo largo de México y estableciéndose hasta cierto punto en el Palacio de Minería. Estableciéndose hasta cierto punto porque se tenía que retirar año con año llegando la Feria del Libro. Como se hace ya más de 50 años la Feria del Libro, la exposición se tenía que retirar de esos lugares para poder instalarse la Feria del Libro, y durante ese proceso la exposición muchas veces se iba a otros lugares de la Ciudad de México, se iba a otros estados de México para poder ser exhibida. Pasando todo este proceso, pues se establece que la exposición está llegando a un deterioro como tal, porque son instrumentos demasiado antiguos, los cuales deben de tener un cuidado especial. Si este cuidado no se lleva a cabo, pues los instrumentos pueden deteriorarse demasiado rápido y pues empieza a buscar una forma de poder instalar la exposición como ya un museo de sitio, no una exposición itinerante. Así nace la idea y en el 2012 se abre al público ya el Museo de la Tortura, que está en Tacuba 15, en el Centro Histórico. Bueno, esto es en cuestión y en relación con la historia del museo, pero ahora sí me gustaría entrar ya de lleno a lo que hay en el museo, que yo creo que los radioescuchas van a estar muy interesados en esto. A mí me surge esta inquietud. ¿Cuáles esas historias, el porqué de estos instrumentos que hay de tortura? ¿Cómo es que la investigación que ha hecho el museo
sobre esta época tan oscura como lo marca la historia, que es de santa no tiene nada, pero de la Santa Inquisición. Como tal, digamos, la historia de todo el proceso como tal inquisitorial, de cómo nace la Inquisición, se remonta a aproximadamente al año 1180, 1200 aproximadamente, en donde nace la primera Inquisición. Esta Inquisición se establece principalmente en lo que es Francia y la Europa medieval, no como tal en España. En España surge siglos después. Lo que se instala digamos, principalmente en Francia, era para combatir en aquel entonces a lo que se conocía como los cátaros o los gnósticos. Nace esta Inquisición y por ende, pues se tienen que, digamos, que eliminar a todas esas creencias herejes que se tenía, que pues no eran acorde a lo que iba con la religión católica. Entonces prácticamente fue siempre una relación entre la corona y la iglesia. La corona puede ser la de Francia, la de España, principalmente fueron las que estuvieron muy ligadas a estos procesos. Y pues obviamente para poder desencadenar estos procesos no lo podía realizar principalmente la corona o en este caso la iglesia, porque pues obviamente caía como tal en un acto en el cual iban a juzgar a la corona e iban a juzgar a la religión. Se hace como que un procedimiento aparte en donde nacen estas sedes, digámoslo así, donde se tenían pues a personas encargadas de llevar un proceso inquisitorial, de llevar un proceso de investigación hacia esas personas que habían, digamos, perpetrado actos de herejía como tal. Nacen todos estos procesos y en esos procesos nace una figura muy importante que es el verdugo como tal. Esa persona encargada de ajusticiar a esas personas para que redimieran sus culpas ante los ojos de Dios y para que pudieran también investigar si la persona realmente había hecho estos actos de herejía o estos actos impuros, que se tenían gran variedad de ellos como tal. Cuando yo fui a ver la exposición, o sea, castigaban principalmente a las mujeres, ¿no? Que ese es un tema muy actual, la cuestión de levantarnos como mujeres y buscar la independencia y demás. Pero en ese tiempo, o sea, era muy notable cómo se culpaban a las mujeres de brujería, a los homosexuales, o sea, los temas actuales que estamos ahorita viendo y luchando, que se están luchando por temas de derechos y de libertad, en ese tiempo eran castigados y la pregunta es ¿de qué forma eran castigados estas mujeres y estos hombres homosexuales? Como lo comentas, lamentablemente, digamos que un porcentaje arriba del 70-80% de las personas ajusticiadas por la Inquisición fueron mujeres, porque en ese entonces se tenía una falsa creencia de que las mujeres eran las que realizaban principalmente los actos de brujería, lo cual muchas veces quedaba en demasiada duda debido a que había personas que en aquel entonces se dedicaban a la herbolaria, que se dedicaban a situaciones que a lo mejor en la actualidad vemos muy normalizadas y muy normal ver a una persona que se prepara test, a una persona que no hace uso de la medicina como tal, sino hace un uso de una medicina alterna. En aquel entonces, lamentablemente, eso era mal visto por la religión católica, porque se decía que no podía sanar si no era también por la labor de Dios. Ese tipo de actos era como invocar al demonio, digámoslo de esta forma, ¿no? Se decía que esas personas invocaban al demonio haciendo estos actos de herbolaria, haciendo medicina homeopática, como lo conocemos en la actualidad, o inclusive llegaban a rasgos mucho más especializados o más absurdos hasta cierto punto, en el que a lo mejor un color de cabello diferente al que tenían las mujeres en aquel entonces, un color de ojos diferente, que tuvieras a lo mejor el rostro cubierto de pecas, un color de piel diferente al usual. Digamos que si todas las personas o todas las mujeres en aquel entonces tenían un color de piel similar, un color apiñonado, un color moreno, un color blanco, si nacía una persona que tenía un color diferente de piel, ya también se le juzgaba porque no era igual a las demás personas. En aquel entonces también los grandes castigos eran para las personas que ejercían la homosexualidad. En aquel entonces eran prácticas que no estaban bien vistas por la religión, que no estaban bien vistas por la Biblia, porque no eran actos que estipulaba Jesucristo o Dios
en esas escrituras, en esos, digamos, papeles en los que habían dejado cómo tenía que ser la relación en una familia, ¿no? Que es padre y madre e hijos, y estos a su vez, pues tener igual la misma relación familiar. Lamentablemente también se les juzgaba demasiado a esas personas. Claro está que la religión tenía un punto importante para poder juzgar a todas estas personas. ¿Cuántos años llevó todo este martirio, toda esta cuestión de la Inquisición de ese siglo XVI, XVIII? En términos de la investigación que ustedes tienen, me imagino que hay documentos que se pueden ver, que se pueden, no sé si se exhiban también en este museo, pero a lo que tú sabes, ¿cuántos años? Y sobre todo, ¿cómo es que se pasa ya como ahora así como de la Santa Inquisición a una lucidez y se rompe toda esta ignorancia de seguir martirizando a la gente por temas tan absurdos como estos? La Inquisición, se podría decir, digamos, a grandes rasgos, duró aproximadamente de 500 a 800 años más o menos, porque fue desde el año 1100 hasta prácticamente el 1800, 1900 todavía un poco se empieza a arraigar la cultura como tal de tortura. La Inquisición como tal, pues se fue dividiendo en etapas a lo largo de toda la globalización, digámoslo así. Nace como tal en Francia, luego se pasa a la Inquisición romana y la última fue la Inquisición española. La Inquisición española, esta última fue la que llegó como tal a México, debido a la colonización que hubo en América y al descubrimiento de estas nuevas tierras que pues eran muy bien vistas por la corona española. Prácticamente nace también un motivo de culpa, digámoslo así, tanto de la corona como de la religión, de matar a demasiados inocentes, y pues obviamente nacen este tipo de situaciones en las que pues ni la corona ni la religión quería juzgar a personas que no tuvieran un acto por cual ser juzgados. En este caso, pues no querían ya mancharse más las manos debido a que sí se estaban asesinando, torturando y procesando a demasiados inocentes, debido a que pues valía nada más, se podría decir que una envidia, un chisme, para tú poder ser procesado por la Inquisición. Y creo que hasta cierto punto la Inquisición y la corona sabían que esto no debía de ser así. Entonces empiezan a establecer procesos en los cuales las personas deben de ser juzgadas realmente por delitos que sí cometieron y que son delitos graves, no como tal que llegue una persona y diga, es que esa persona yo la vi tomando agua de diferente forma a la mía, ya va a ser juzgada. Entonces entra un proceso de humanización como tal, de derechos humanos que se va arraigando y se empiezan a obtener procesos más firmes, digámoslo de esta forma, y empiezan a hacer un poquito más lo que conocemos como hoy en día como el derecho, un proceso más llevado a leyes. Y pues poco a poco la Inquisición y la corona empiezan a desaparecer este tipo de actos para que ya no se manchen más ellos las manos y se pueda llevar un proceso más humanizado hacia todas estas personas. Pues estamos hablando de un proceso más largo del que supuestamente pensaríamos que nada más son unos cuantos siglos, o sea, realmente estamos hablando de 8, pues realmente es sorprendente todo lo que se hizo con relación a la tortura. Y aquí es un poco entrar en materia al museo. ¿Cuántos instrumentos tienen y cómo es que se adquiere esos instrumentos para poderlos exponer? Actualmente tenemos un museo que tiene entre 70 y 85 instrumentos aproximadamente. Estos instrumentos se van recolectando debido a que los principales directores del museo son europeos. Prácticamente la Inquisición se llevó a cabo en toda Europa, principalmente España, Italia, Francia. Son los países, digamos, más afectados por este proceso. Y a lo largo de que va desapareciendo toda la Inquisición, estos instrumentos van quedando a la deriva, van quedando como si fueran prácticamente basura, van quedando como si fueran vestigios de lo que fue ese proceso, de lo que fue esa Inquisición. Y a lo largo de los años subsecuentes a la abolición de la Inquisición, se van recolectando por el principal director del museo en Europa, y va adquiriendo una vasta colección en mercados de pulgas, en subastas, a lo mejor en castillos abandonados se recolectaban este tipo de instrumentos. Obviamente las personas que adquirían esos castillos, que adquirían esos palacios, que adquirían esos lotes, digamos, donde la Inquisición tenía esas cárceles donde torturaban a las personas,
pues obviamente se quedan ahí los instrumentos. La Inquisición ya no le importaba porque era un proceso que le iba a llevar años borrar prácticamente si empezaba a desaparecer como tal los instrumentos. Los verdugos eran principalmente los que los elaboraban y los que los mantenían. Entonces, al momento que desaparece esto, también los verdugos desaparecen, porque ellos llevan una doble vida. No quieren que la gente en los pueblos se entere de que ellos hacen ese tipo de torturas y pues obviamente al momento de que desaparece la Inquisición también desaparecen este tipo de personas, porque todos estos instrumentos ya no quieren tener una relación con ellos y se van recolectando pues poco a poco hasta tener una vasta exposición en la cual el director dispone y dice, yo quiero mostrar todo esto que tengo en mis manos, todo esto que pasó y que sigue siendo un hecho histórico que va a tardar siglos en borrarse y que va a quedar una marca en todos ellos, en todas esas personas que fueron torturadas, en todas esas personas que llevaron un proceso o familias que fueron arraigadas por este hecho. Y así es como se recolecta la exposición y se empiezan a hacer exposiciones pequeñas con todos los instrumentos debido a que no nada más era, por ejemplo, un instrumento de cada uno, sino eran 2, 3 réplicas, 5, 6, y se van recolectando piezas que son muy similares, tienen la misma funcionalidad y por ello se van haciendo museos más pequeños, exposiciones itinerantes a lo largo de Europa y llega a esta exposición que es un poco más vasta aquí a la Ciudad de México y posteriormente se establece como tal en el museo para mostrar estos hechos a toda la ciudadanía como tal. Bueno, pues me parece que estamos muy interesantes en este tema. Voy a ir a un corte, pero vamos a regresar con más del Museo de la Tortura para conocer más historias, para conocer la funcionalidad de esos aparatos, que pues realmente es una lástima de lo que pasó, pero es interesante conocerla. Y también el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces vamos a regresar con más del Museo de la Tortura. Está con nosotros Sebastián Herrera, quien es guía del museo. Regresamos. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México Legendario, la puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Ya regresamos, estás en Museos de México Legendario. El día de hoy, pues nos fuimos a Tacuba, donde está el Museo de la Tortura en la Ciudad de México. Un museo, como nos dijo Sebastián Herrera, quien es nuestro invitado de hoy, un museo que antes de ser museo fue una exposición itinerante. Me imagino que muchos de los que nos están escuchando la vieron, porque es una exposición que evidentemente muchos la vimos y hemos estado viendo, y también a lo mejor los que no la han visto han investigado sobre estos temas de la tortura. Nos platicaba también acerca de cómo eran estas torturas hacia las mujeres y hacia los hombres,
con tendencia homosexual. En estos temas también nos está exponiendo que hay entre 75 y 85 instrumentos, que aquí agregaría que aparte de las mujeres que eran culpadas, que nos dijo un porcentaje muy alto, más del 70%, quizá el 80% de mujeres torturadas, pero también había torturas hacia temas muy absurdos como el abuso del alcohol, o como que si el vecino te vio tomando algo, o si te vio, o sea, de chismes se puede decir, la mayoría eran chismes y cuestiones que eran parecidas como herejías, y los que no estaban en favor de la iglesia eran condenados. Sebastián, ¿cómo está dividido el museo? ¿Cuántas salas? ¿Cómo se hace el recorrido de este museo? Bueno, como tal, hacemos una división principalmente en el procedimiento que llevan estos instrumentos. Tenemos, digamos, 4 divisiones claras. Son los instrumentos de humillación pública, los instrumentos de tortura, como propiamente su nombre lo dice, los instrumentos de pena capital y uno muy enfocado, como tú lo comentabas, instrumentos de tortura contra las mujeres. Digamos, tenemos esta gran división de 4, digamos, tipos de instrumentos en los cuales pues vamos a obtener desde los instrumentos más básicos, que eran para humillar a personas en plazas públicas, que no llevaban un dolor superior, un proceso de tortura, un proceso de interrogación mayor, y pues vamos hasta los instrumentos de pena de muerte, los instrumentos de pena capital, en los cuales prácticamente la muerte era instantánea al aplicar estos instrumentos. Y pues tenemos también los instrumentos de tortura contra las mujeres y los instrumentos de tortura especializados en obtener un dolor físico hacia una persona sin llegar a suscitarle la muerte en cuestión de segundos, como lo hacen los instrumentos de pena capital. Y bueno, aquí vamos entonces por partes, y a mí me gustaría, a la gente nos gusta siempre escuchar historias. Correcto. Las historias, por ejemplo, un ejemplo de humillación y cómo eran estos castigos, un ejemplo de estos castigos que se daban para humillarlos públicamente, ¿qué tipo de acciones eran las que eran castigadas para esta categoría? Principalmente en los instrumentos de humillación pública, debido a que estos eran instrumentos en los cuales no se castigaban penas, digamos, más grandes, sino únicamente eran penas menores, en lo cual recurrían, por ejemplo, podemos ver instrumentos para personas que eran demasiado alcohólicas en aquel entonces o eran adictas al alcohol. Para esas personas se les castigaba en un instrumento que conocemos como picota en tonel. En este instrumento es como si fuera un barril, imaginemos como si fuera el barril del Chavo del Ocho, expuesto en una plaza pública al centro, en el cual era un instrumento en el que se vertían, podían ser frutas, verduras, putrefactas, desechos de las mismas personas que en aquel entonces lo hacían, digamos, en baldes, los podían poner en este tipo de instrumentos, y obviamente como tenía demasiados desechos orgánicos este tipo de instrumentos, se empezaban a generar gusanos, se empezaban a generar pestes como tal, a lo mejor podía tener inclusive ratas en este tipo de instrumentos, y ahí se colocaba la persona dentro del barril para ser humillada por ser adicta al alcohol. Se le colocaba en esa plaza pública para que todas las personas que vivían en esa ciudad pudieran humillarla, y esta persona no volviera a cometer este tipo de actos. En este caso, no volviera a emborracharse, se podría decir. Había otros también en los cuales, como tú lo comentabas, un chisme bastaba para poder ser juzgado, y en aquel entonces también la gran mayoría de mujeres se dedicaban a labores en el hogar. No tenían un labor o un trabajo como los hombres en aquel entonces. Entonces, por lo regular, las mujeres se quedaban en sus casas, y hay un instrumento que se llama el violón de las comadres. Este instrumento se llama así porque en aquel entonces también se juzgaba a esas mujeres que no dedicaban tiempo a sus maridos o a las labores del hogar y se la pasaban vulgarmente, como se dice, chismeando con su vecina, con su amiga, con las personas que ellas conocían, y no se dedicaban a hacer estas labores. Se colocaba en este instrumento a las dos personas, atadas con el instrumento al cuello y con las dos muñecas al frente, en una posición como si estuvieran tocando un instrumento musical, y se colocaban a las dos en una plaza pública, para que así se redimieran de no llevar a cabo estas labores
domésticas, y pues obviamente fueran juzgadas también por toda la ciudadanía de las ciudades como tal. De verdad que nada más de escuchar cómo lo describiste, bueno, ya no sé si me da enojo, sobre todo enojo por tanta ignorancia y sobre todo porque quienes lo practicaban supuestamente eran los más letrados del momento, los que accedían al conocimiento, pero me queda claro que a veces tener el conocimiento hay gente que lo ocupa para mal, y la interpretación aquí, el objetivo no era ni siquiera doctrinar, ni siquiera sino era como una venganza de estás conmigo o no estás con nadie. Entonces, eso creo que son prácticas que se tienen que totalmente eliminar, y afortunadamente estamos en una nueva época en donde, como mencionabas, los derechos humanos están ahí, afortunadamente. En el segundo nivel que nos mencionas están los instrumentos de tortura. Esos instrumentos, ¿cómo se llamaban y qué historias puedes ilustrarnos? En los tipos como tal de instrumentos de tortura, creo que es la categoría más grande que se puede englobar de instrumentos que realizó principalmente la Santa Inquisición y los verdugos. Son los más vastos, hay desde los más sencillos hasta los más brutales en esta categoría, pero vamos a iniciar con uno muy característico, el cual con la descripción ya a muchas personas les va a causar demasiada pena la historia de este instrumento, les va a causar demasiado conflicto ver este instrumento, y era con lo que empezaba todo este proceso de tortura a lo largo de los días, semanas, meses, años que llevaban las personas dentro de los calabozos siendo torturadas. Este instrumento se llama la silla de interrogatorio. Como su nombre lo dice, era una silla en la cual se interrogaba a las personas para que pudieran admitir sus culpas, para que pudieran realmente revelar que ellos habían cometido actos de herejía, que habían cometido actos en los cuales pues estaba involucrado el demonio o ciertas cosas similares a estas. Y este instrumento, podemos imaginar una silla de escritorio, una silla cualquiera, pero en su interior, en donde nos sentamos nosotros y reposamos nuestros brazos, está completamente forrada por pinchos de metal forjado. Estos pinchos podemos asimilarlo un poco a una cama de clavos, pero en una silla, en la cual los pinchos por sí solos van causando un dolor más leve hacia la víctima, pero la víctima no se puede desprender de esta silla en ningún momento, debido a que se le ata esta silla de manos y pies para que no se pueda mover durante el proceso de interrogación. Lo más característico de esta silla y lo más brutal de esta silla es que se le podía colocar un anafre en la parte de abajo con brasas, las cuales hacían que todos y cada uno de los pinchos que tenía esta silla se pusieran al rojo vivo. Obviamente, tú al entrar a una cámara en la que te van a empezar a interrogar, ya te causaba un conflicto o un impacto tal cual ver todos los pinchos al rojo vivo, que muchas personas ni siquiera se sentaban en este instrumento. Se hincaban y empezaban a admitir todas y cada una de las culpas por las cuales se les había imputado, a pesar de que estas no hayan sido verdaderas, en la gran mayoría de los casos no era de esa forma, y pues la persona empezaba a admitir todas las culpas para no poder llevarse ese proceso de tortura. Lo que no sabían estas personas es que al admitir todas estas culpas iban a pasar distintos procesos a lo largo, iba a ser un ciclo en el cual iban a admitir más y más y más culpas, y pues no se le iba a desprender de este proceso de interrogación subsecuente, digámoslo así. Otro de los instrumentos que también podemos describir como los más brutales y los más utilizados por la Inquisición a lo largo de toda esta historia como tal, es el potro. Muchas personas ya lo habrán escuchado, muchas otras no, pero este instrumento, imagínenos una mesa tal cual muy larga, aproximadamente de 5 a 8 metros de largo, en la cual principalmente en la zona media de esta mesa se colocaban unos rodillos con pinchos igual de metal muy afilados y unas tobilleras y unas manillas en la parte a cada extremo de este instrumento, en la cual en una se colocaban los tobillos de la víctima y en la otra se colocaban las muñecas de la víctima, estirando a la persona en la mesa por encima de estos rodillos con pinchos. Después de esto seguía un sistema de poleas en el cual iban estirando lentamente a la víctima, pasando prácticamente todo su cuerpo por esta cama de pinchos.
Muchos de estos pinchos, al momento de pasar la víctima, desgarraban la piel, se incrustaban en la piel de la víctima, en los músculos de la víctima, e iban causando laceraciones graves a lo largo del proceso de tortura en este instrumento. Cabe resaltar que en todos estos instrumentos que van a ver en el museo, no solamente se utilizaba uno, o sea, que el verdugo dijera, voy a utilizar este instrumento específico para ti. Al momento de estar aplicando una tortura, podía dejar en ciertos instrumentos a la persona durante más tiempo y seguir aplicando otros 3, otros 4 tormentos al mismo tiempo, o subsecuentemente a estar en este instrumento, podía ir castigando con otros instrumentos a las personas durante todo este proceso. Y muchos habrán escuchado también otro instrumento que también fue, digamos, como que el mayor instrumento también de ingeniería desarrollado por la Inquisición y desarrollado por los verdugos, que es este instrumento que se llama Iron Maiden o la doncella de hierro. Este instrumento es prácticamente un sarcófago en el cual se introducía la víctima de pie. Este sarcófago, cabe resaltar, en la parte de la espalda, al momento de colocar a la persona, tenía unos pinchos también muy afilados, y en toda la zona de las puertas que cerraban el sarcófago también tenía unos pinchos muy afilados. Al momento que la persona entraba en este instrumento, las puertas eran cerradas, al igual que la cara de la doncella, para que únicamente se viera la forma de este instrumento, que es una forma muy majestuosa para la época en la que fue creada, porque es acero forjado. Cabe resaltar que aquí fue una ingeniería, un conocimiento superior del cuerpo humano y de la anatomía humana, debido a que al momento de cerrar el sarcófago de esta doncella de hierro, no se dañaba ningún órgano vital de la víctima. Entonces la víctima podía permanecer el mayor tiempo posible en este instrumento, desangrándose poco a poco, siendo a lo mejor alimentada y dándole bebida durante largo tiempo antes de que cayera la última gota de su cuerpo, debido a que los órganos vitales seguían funcionando y pues se alargaba lo más posible la vida dentro de este instrumento para la víctima. Lo que decíamos anteriormente, una vez el conocimiento, cuando lo ocupas para lo malo, tendrías que haber conocido de medicina, de anatomía, como tú dices, para hacer estos diseños, porque no eran instrumentos al azar. Correcto. Y ahora, quizá, si suponemos un poco que estaba relacionado con la Iglesia Católica, con todos estos decretos de religiosidad, en contra de la herejía y demás, pues ¿quién nos garantiza que los mismos verdugos hubieran sido sacerdotes o personas que estuvieron involucrados y que sean también que tuvieran este conocimiento para hacer que la tortura fuera precisa, ¿no? Dices, hay una sala de pena capital, pero ¿qué era la pena capital en ese momento? Prácticamente lo que conocemos nosotros como pena capital, la gente lo puede ligar directamente a lo que es la pena de muerte. Una pena en la cual, o una condena en la cual lo que se busca es prácticamente hacer la muerte de la persona. No se busca otra cosa más que la muerte de la persona. Como tal, los instrumentos de tortura eran para eso, para torturar a la persona, pero nunca se buscaba la muerte de la víctima. Podían morir en el proceso, pero eso era ya como que secundario. El verdugo no buscaba eso, que la persona muriera. Pero en los instrumentos de pena de muerte es lo que se busca, la muerte prácticamente instantánea e indolora en muchas de las veces de la víctima, es lo que conocemos como pena capital. Aquí entran prácticamente instrumentos que vemos mucho en las películas o que vemos a lo largo de toda la historia muy, muy puntualizados en ciertos lugares o en ciertas historias, como lo puede ser la guillotina, como lo puede ser el verdugo con el hacha, o como pueden ser las espadas. Digamos que este es una antesala a lo que eran las hachas. Estos 3 instrumentos se supone que garantizan una muerte rápida y certera a la víctima, y todas estas, lo que tienen en relación estos instrumentos es que cortan la cabeza de la víctima en cuestión de instantes. Digamos, la evolución de estos instrumentos viene desde lo que es las espadas, debido a que son instrumentos no muy burdos, son instrumentos ligeros, con los cuales al momento de nosotros querer garantizar la muerte de la víctima, no se podía hacer de manera certera y en cuestión de segundos.
pasaban muchas veces que al momento de aplicar este tipo de instrumentos, la víctima no moría y sufría más porque las hachas se tenían que ejecutar el proceso 3, 4 veces porque no se podía desprender realmente bien el cuello del torso de la víctima. Obviamente lo que hacen los verdugos es investigar, saber qué pueden hacer para que este proceso sea más rápido y no tengan que estar haciendo varios golpes en el cuello y que la víctima sufra hasta cierto punto. Entonces inventan lo que es el hacha, un instrumento más burdo, más pesado, en el cual sí se garantiza que en una sola pasada del hacha se corta realmente la cabeza. Y obviamente esta invención lleva a lograr un instrumento brutal de ingeniería que como lo conocemos hoy en día, que es la guillotina. Un instrumento en el cual tan solo verlo por el tamaño que tiene, pues es un instrumento que causa una aspiración prácticamente por verlo tan grande, y esa cuchilla también tan grande que se ve, pues uno se imaginaría o se lleva prácticamente la imagen a la cabeza y diría, ¿cómo es que se veía este instrumento en una plaza pública, ¿no? Ante un asesinato público? Porque todos estos tipos de asesinatos se hacían realmente en audiencias públicas, en plazas públicas. Obviamente la guillotina, al momento de pasar la cuchilla, el cuello, pues desprendía prácticamente cuestión de un segundo la cabeza del torso de la víctima, y era prácticamente lo que más se utilizaba. Ya después de las espadas y las hachas, dicen, no, estos instrumentos no tienen tanta magnitud y no causan la misma admiración que la guillotina, vamos a seguir utilizando este instrumento. Por eso es que se lleva, digamos, a cabo muchos asesinatos, principalmente en Francia, con este instrumento. Ya estamos por terminar el programa. Estamos haciendo todo un recorrido a este Museo de la Tortura, que se encuentra en calle Tacuba número 15, Centro Histórico de la Ciudad de México. Y tenemos a Sebastián Herrera, guía del museo, que nos ha estado explicando a detalle. En media hora no se puede describir un museo, y un museo es para visitarlo. Por eso es importante que las personas que nos estén escuchando pues visiten el museo. Ya está abierto y para ello nos va a invitar Sebastián. Bueno, les hacemos la atenta invitación al Museo de la Tortura, donde van a poder encontrar instrumentos de la época medieval utilizados por la Inquisición. Estos instrumentos, cabe resaltar, nosotros los tenemos para conciencia de lo que fue hace años un proceso de tortura, de humillación y de pena hacia estas personas. Y claro está, no es un museo en el cual nosotros queramos enfatizar que se siga llevando a cabo esta tortura. Al contrario, es un museo que nosotros queremos concientizar a las personas de que este tipo de tortura, tanto física, psicológica y como tal física, que lo podemos ver con esos instrumentos, sea erradicada completamente de la humanidad, y que todos llevemos a cabo como tal una conciencia de lo que es realmente la tortura en nuestros días. Ya no son con instrumentos, pero puede ser tortura física hasta cierto punto, mental y obviamente psicológica, principalmente en muchos temas. Los invitamos a que también lleven a cabo esta visita, porque realmente les va a causar una grata experiencia conocer toda esta línea de tiempo de estos instrumentos, y concientizarlos hacia el futuro, hacia lo que tenemos actualmente, y erradicar completamente este tipo de actos como tal. Bueno, pues ahí está la invitación. Me parece muy importante que la gente conozca este museo, que conozca la máscara infamante, los cinturones de castidad, quizá que conozca también esta silla de interrogatorio que nos estás diciendo, el aplastacabezas, la cuna de Judas, bueno, ruedas para despedazar, la jaula colgante, que es muy clara de esta exposición, ¿no? Quienes hemos visto la exposición podemos ver esto. También está pues la hacha del verdugo y otros tantos más instrumentos que, como bien lo mencionas, no es para enfatizar la tortura, sino para hacer conciencia de lo que pasó desde Edad Media hasta finales del siglo XIX, como mencionabas. Y bueno, pues aquí hay que hacer también conciencias que en la actualidad tenemos que también erradicar otro tipo de torturas, que no necesariamente sea por instrumento, pero simplemente la palabra también puede ser un hecho de tortura. Pues ahí está la invitación para el público
Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Yo soy Marlene Logo, en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.